Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos al tercer día del Triduo Bíblico. Sin duda, para nosotros, los religiosos de los hermanos de los padres basilianos, estamos muy contentos de haberles compartido estos temas. El día de hoy veremos el tema de la importancia del anuncio de la palabra de Dios como fuente de esperanza. Te pido, pues, querido hermano o hermana, que nos ves por medio de la transmisión, que dispongas tu corazón, tu mente, tu alma, para escuchar la palabra de Dios y dejarnos sin duda transformar por medio de ella, que es capaz de hacer posible lo imposible. Dispongamos, pues, como les había dicho, nuestra mente y nuestro corazón. Como les había dicho, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama la importancia del anuncio de la palabra de Dios como fuente de esperanza. Y quisiera basarme principalmente en este tema prácticamente por medio de los profetas. Los profetas que fueron aquellos enviados, aquellos que recibieron la llamada de Dios, que escucharon la palabra de Dios y que salieron a anunciar la palabra de Dios a un pueblo que sufría, a un pueblo que la estaba pasando mal, a un pueblo que estaba pasando calamidades. Y sin duda, si nos podemos analizar hoy nuestra realidad, podemos darnos cuenta que a lo mejor no estamos muy alejados a las condiciones históricas que se encontraban los profetas hace miles de años. Vamos a darnos cuenta cómo la palabra de Dios toma un papel importante para que el pueblo pueda seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles de la vida. Por esto que quisiera iniciar este tema, querido hermano o hermana, con esta pequeña oración de Charles Foucault, que es la oración del abandono. Dispongamos nuestro corazón para que por medio de esta oración podamos poner en las manos de Dios toda nuestra vida. Te pido que traigas a tu mente todo aquello que te causa problema, que te causa conflicto, aquello que te preocupa, aquello que sin duda necesitas de la gracia y de la ayuda de Dios para que pueda intervenir y poder tener esa paz y esa tranquilidad en nuestra vida y en nuestro corazón. Iniciemos pues este tema, queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos desde casa hagamos esta oración. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto a todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, hoy en esta noche queremos poner toda nuestra vida en tus manos. Danos la fortaleza y la gracia de poder seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles de nuestra vida. No nos abandones, sino ayúdanos a ser cada vez mejores personas. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, queridos hermanos, como les había dicho, el tema lo quiero abordar, la importancia de la palabra de Dios como fuente de esperanza, por medio del mensaje que dieron los profetas. El mensaje que sin duda hoy en día sigue teniendo vigencia en la vida del hombre y que sin duda el poder recorrer todo el proceso que vivieron los profetas nos da luces en nuestra vida para entender que la palabra de Dios es una fuente de esperanza, que la palabra de Dios es la que mantuvo a este pueblo en medio de sus crisis, en medio de sus problemas, para poder salir adelante y poder ver la mano de Dios. Por eso, como les decía,
en este apartado bíblico, rápidamente vamos a ver nosotros los profetas clásicos de Israel que fueron profetas de crisis y de esperanza. Crisis porque la estaban pasando mal y esperanza porque anunciaban un mensaje que ayudaba al pueblo a seguir adelante. Los dos grandes crisis que sufrieron el pueblo de Israel, aquel pueblo que sacó Dios de Egipto, de la esclavitud, de la amargura, fueron dos. La crisis que narra la Biblia que fueron anunciadas por los profetas que se le conocen como la crisis de Asiria, que acabó con la destrucción de Samaria en el año 722, y la crisis babilónica que acabó con la destrucción de Jerusalén y la deportación masiva de este pueblo. Por eso quiero abordar precisamente estas dos crisis que abordaron en un momento de la historia estos profetas y cómo fueron desarrollando y anunciando esa palabra al pueblo que sufría, al pueblo que le estaba pasando mal. Por eso en la primera instancia pues vamos a analizar las crisis que hubo en Asiria. Y principalmente a los profetas que estuvieran anunciando este mensaje de Dios, pues vamos a encontrar a Amós, a Oseas, Isaías y a Miqueas. Y dentro de este mensaje vamos a darnos cuenta cómo es que era ese mensaje que iba sin duda trastocando los corazones de los hombres y de las personas. Estos profetas denunciaron las injusticias y la falsa esperanza, y estas palabras que denunciaban iban acompañadas por anuncios que pronosticaban una gran crisis, pues veían que anunciaban que el pueblo de Israel estaba caminando hacia una situación lamentablemente de desintegración de su identidad de su pueblo. En pocas palabras, como podemos ver hoy en día, podemos ser católicos, creyentes en Dios, pero a veces nos puede faltar esa identidad como hijos de Dios, esa identidad de cristianos, esa identidad de católicos para defender y anunciar la palabra de Dios, para defender la dignidad del hombre, pero sobre todo para denunciar las injusticias que nos van acompañando día con día. Pero esas palabras no solamente se quedaron en denuncia y en crisis, estas palabras de los profetas, sino que encontraron también algunas palabras de esperanza que nos muestran las claves por los cuales pudo sobrevivir este pueblo de Dios ante tales crisis. La crisis de Siria y la crisis de Babilonia son ejemplo de lo mal que pasó este pueblo al verse apartado de Dios. Vamos a darnos cuenta entonces que su palabra, el anuncio de la palabra de Dios, hizo que este pueblo sobreviviera en medio de esta crisis. Y vamos a darnos cuenta que esta esperanza fue la luz que iluminó aquellas noches de oscuridad, de amargura, de tristeza, que iban acabando poco a poco con la existencia del pueblo de Israel. En una primera lectura podría parecer que esta crisis venía solamente del exterior, de fuera, que no era una consecuencia, que en cierta forma que no era más que una consecuencia de los resultados de la política, de expansionista, de querer tener más poder, más control, más dinero de aquellos gobernantes de Israel y sobre todo de los más pequeños. Pero lo que los profetas denunciaban en realidad era la actitud propia del pueblo de Israel al no saber preservar su identidad en medio de estas condiciones de vidas tan difíciles. Es decir, tal pareciera que el mensaje de los profetas era un anuncio contra el gobierno, contra los malos tratos que estaban recibiendo o la situación que estaban viviendo, y vamos a descubrir que en el fondo ese mensaje, ese anuncio era dirigido para el mismo pueblo de Dios. Era dirigido para cada uno de nosotros hoy en día, para que no podamos perder nosotros nuestra identidad como hijos de Dios o nuestros hijos o como personas que creen en Dios o que profesamos la religión católica y que al fin y al cabo estamos llamados todos a anunciar. Por eso vamos a darnos cuenta rápidamente cuáles son uno de los principales problemas que pasaban estos profetas. Como decía, los profetas de la crisis de Asiria eran Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Cuando hablamos de la crisis de Asiria, solamente pensamos en los acontecimientos que pusieron al final el reino de Israel con la destrucción de Samaria a manos de Salmanasar V. Pero la amenaza de Asiria también implicaba que el reino de Judá y de Jerusalén, estos reinos llegaran a desaparecer por completo
estuvieran a punto de desaparecer por todos los acontecimientos que estaban pasando. Pero vamos a darnos cuenta que la mano de Dios siempre estuvo ahí y que la palabra de Dios fue los que nos mantuvo en pie. Por eso el hecho de que Asiria pudiera acabar con estos dos reinos, como les había dicho, en el reino de Judá y el reino de Jerusalén, que es como se dividieron el pueblo de Dios bajo ciertas circunstancias de la vida, pero que al fin y al cabo seguían siendo pueblo de Dios y que Asiria trataba de desaparecerlo, pues vamos a dar que vivían en un ambiente lleno de injusticia, de corrupción y de pérdida de identidad. Por eso la principal anuncio de los profetas fue la denuncia de la injusticia y el anuncio de una nueva crisis. Es decir, el juicio de los profetas anunciaba el deterioro social que llegaba hasta el extremo que Israel pierde el sentido como pueblo de Dios, pierde el sentido como aquellos llamados hijos de Dios y pone su mirada, y Dios va a poner su mirada precisamente en los profetas. Muchos de nosotros podemos andar así en la vida, andar sin sentido en la vida, sin una identidad, sin alguna esperanza en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de las situaciones económicas y políticas, en medio de tantos problemas familiares, en medio de tantas cosas que podemos ver incluso también dentro de la misma iglesia, porque los profetas también anunciaban cómo a veces nos podemos olvidar precisamente del plan salvífico de Dios y poner unos intereses propios. Por eso, ¿cuáles son las principales circunstancias que vivía este pueblo de Dios en Asiria? Y que por motivo por el cual el pueblo de Jerusalén y de Judá estaban desapareciendo. Les puse unas citas bíblicas de Amós, de Miqueas y de Isaías. Y vamos a darnos cuenta que las principales circunstancias que vivía este pueblo es que tenían o les cobraban impuestos y préstamos a usura, los esclavizaban por deudas que no podían pagar, había demasiada codicia, muchas trampas en el comercio, había mucha corrupción de la moral familiar, había mucha corrupción de los tribunales de justicia. En pocas palabras, pues no se podían sentir como indefensos, desprotegidos. Era un pueblo que se sentía completamente abandonado por Dios, abandonado por las circunstancias que estaban viviendo. No vayamos lejos, los pequeños campesinos pierden incluso sus derechos de propiedad. Los reyes pensaban hacer más en alianzas para expandir su poder y su dominio antes de darle importancia a Dios o antes de buscar y defender la justicia. Vamos a darnos cuenta que los reyes, los dependientes de los reyes, se iban corrompiendo poco a poco. Y esto iba ocasionando sin duda una crisis profunda en las relaciones sociales. Y para los profetas, las relaciones del pueblo con Dios entran en una crisis que afecta la identidad de Israel como un pueblo. Vamos a darnos cuenta que uno de los principales profetas que anunciaba esta destrucción de las relaciones sociales y la destrucción de la vinculación del hombre con Dios es Amós. Amós ve que todo el sistema está podrido. Israel pareciera que es un muro torcido, incapaz de mantenerse en pies. Dice incluso alguna cita bíblica de Amós que pareciera que mantenerse de pie es como si fuera un cesto de higos maduros, porque ya ha llegado a su fin. Por eso vamos a leer la siguiente cita bíblica, queridos hermanos, donde vamos a ver cómo Amós manifiesta y el profeta Isaías manifiestan precisamente este sentimiento de desolación, ese sentimiento de pérdida de identidad. Dice así el libro del profeta Amós. Vamos a ponerlo, a leerlo con mucha atención y dice lo siguiente. Dice así, del libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos del 12 al 13. Yo conozco sus muchas maldades y sus pecados sin fin. Oprimen al justo, reciben soborno
y en los tribunales hacen que el pobre pierda su causa. Por eso el que es sabio se calla, porque el tiempo es malo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vean también lo que decía el profeta Isaías, para que nos demos cuenta en la situación que estaban viviendo este pueblo. Dice así el profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 11 al 13. Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo durará esto, Señor? Y él me contestó, hasta que las ciudades queden destruidas y sin ningún habitante, hasta que las casas queden sin gente y los campos desiertos. Y el Señor haga salir desterrada a la gente y el país quede completamente vacío. Y si aún queda una décima parte del pueblo, también será destruida como cuando corta un roble o una encina y solo queda el tronco. Pero de ese tronco saldrá un retoño sagrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como podemos ver, tanto Isaías como Amós estaban denunciando lo que estaba pasando en ese sistema. Veíamos la palabra fuerte que ocupa Amós, un sistema podrido, aquel donde pareciera que ya no hay solución, donde pareciera que las cosas no van a cambiar. Y por eso dice el profeta Isaías, contempla que se encuentra ante una realidad difícil y se pregunta, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a ayudar? ¿Hasta cuándo te vas a hacer presente? ¿Hasta cuándo vas a seguir viendo que tus hijos estén sufriendo? Vemos que la misión de los profetas también ellos se involucran en el sufrimiento de las personas. Se involucran porque ellos también estaban padeciendo las situaciones que se estaban viviendo en ese momento. Y muchos de nosotros, pues, ante estas situaciones que vivimos hoy en realidad en la vida, también tenemos que involucrarnos y confiar que Dios intervendrá, confiar y alimentarnos de la palabra de Dios, que es la que nos va a ayudar a seguir teniendo esperanza ante las situaciones difíciles. Por eso Isaías tendrá que asumir que su palabra tal pareciera que no se escuchada, pero él y sus seguidores se sienten parte de esta misión que Dios les ha dado, porque cada profeta, cada persona que va anunciando es llamada por Dios. Y él sabe en el fondo del interior que tiene que padecer todo esto, aunque parezca injusto, porque Dios ha puesto una misión en él y ha llamado precisamente, como alguna vez lo dice, esa semilla santa que se tiene que esparcir a todo creyente. Pues saben que Dios ha hablado en medio de esta crisis y se sienten pues responsables y testigos de estas palabras. Y yo creo que es lo que nos debe importar, queridos hermanos, ante estas pláticas que hemos escuchado de la palabra de Dios, ante estos cursos bíblicos, debemos nosotros sentirnos también, en cierta forma, llamados y sobre todo testigos de ver cómo la palabra de Dios empieza a hacer sus grandes obras y maravillas en medio de estas situaciones de tribulación o de sufrimiento. Oseas, como veíamos anteriormente, denuncia el olvido del derecho objetivo plasmado de una manera tradicional en unos mandamientos. En pocas palabras, Oseas denuncia que se están olvidando los mandamientos de Dios, que se están apartando precisamente de aquello que Dios había estipulado para una buena convivencia, que se están apartando completamente de lo que deberíamos de conocer y que lo tomamos como segundo término. No vayamos lejos hoy, queridos hermanos. Veamos las nuevas generaciones. ¿Cuántos de los jóvenes, niños o incluso nosotros como adultos nos importa seguir los mandatos de Dios, dar una importancia de Dios en nuestra vida? De manera especial, por eso les dice, me encanta a mí lo que dice Oseas. Oseas también señala especialmente no solamente al pueblo, sino a los sacerdotes, a los que los profetas estaban debilitados por los poderosos, por no seguir a la ley de Dios, y que probablemente ya conocían las escrituras, se apartaban, se habían sobajado, ya no querían seguir este papel del anuncio de la palabra de Dios. Y por eso este olvido ha creado en cierta forma en este pueblo como un clima de ignorancia y de corrupción que afecta completamente a todos. En pocas palabras, ¿qué quiere decir?
cuando nos olvidamos de la ley de Dios, de los mandamientos, cuando nos olvidamos de la presencia de Dios en nuestra vida, tanto sacerdotes, tanto como nosotros como cristianos, tanto como monjitas, como religiosos, esto va creando en nosotros una falta de fidelidad y una falta de amor y una falta del conocimiento de Dios. En pocas palabras, poco a poco vamos creando este clima de ignorancia y de corrupción. Por eso es importante que la palabra de Dios, el anuncio de la palabra de Dios, se mantenga para hacer resonar en nuestros corazones por qué camino estamos tomando y cuáles son las consecuencias que podemos vivir. Por eso Oseas anuncia que Israel volverá a Egipto, que es como decir que volverá precisamente a ser esclavizado, donde va a tener una realidad completamente de crueldad como lo vivieron el pueblo de Israel cuando se fueron a Egipto. En pocas palabras, esta palabra de Amós nos quiere decir que cuando se olvida o se deja de lado a Dios y se ponen nuestros propios intereses, tenemos nosotros que asumir las consecuencias de los errores, asumir las consecuencias de cómo afectamos también a los demás debido a los pecados y las decisiones a lo mejor no apropiadas o no convenientes para todo el pueblo. No vayamos lejos. Te invito a que nos pongamos a pensar de muchos errores que hemos tenido en nuestra vida, de muchos pecados, y cuántos de esos errores, cuántos de esos pecados me han afectado a mí y han afectado también a los demás. Démonos cuenta un tiempo de meditar para saber, ante esta situación actual que nosotros vivimos y que estamos pasando, qué tanto de culpa tiene Dios y qué tanto de culpa tienen las acciones de los demás, que se han centrado en sí mismos por sus propios intereses y se han olvidado de que todos somos hijos de Dios. Por eso es muy importante que nosotros siempre estemos con esa inquietud, con ese deseo de escuchar la palabra de Dios, de escuchar cómo Dios va poco a poco penetrando el corazón y transformando la vida del hombre. Por eso vamos a leer las siguientes citas bíblicas donde vemos o nos van en cierta forma ayudando a entender esta situación que vivían estos profetas. La siguiente cita que quiero leer es del libro del profeta Miqueas, capítulo 2, versículos del 1 al 2, y de Miqueas, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Esta palabra sin duda nos va dando luces para entender y comprender cómo es que vivía este pueblo viviendo las consecuencias de sus decisiones. Dice así el libro de Miqueas, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Hay de aquellos que aún en sueños siguen planeando maldades y que al llegar al día las llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician terrenos y se apoderan de ellos. Codician casas y las roban. Oprimen al hombre y a su familia, al propietario y a su herencia. Miqueas 3, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice así, que es un mensaje en contra de los malos gobernantes. Escuchen ahora, gobernantes y jefes de Israel. ¿Acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? ¿A cambio odian el bien y aman el mal? Despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos, lo tratan como si fuera carne para la olla. Un día llamarán ustedes al Señor, pero Él no les contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes por las maldades que han cometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, por medio de estas dos citas bíblicas de Miqueas, podemos ver cómo el pueblo de Dios, que se ha olvidado de Dios, que se ha alejado de Dios, ha corrompido su corazón. Miqueas anuncia que Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas debido a las enormes injusticias en que ellas se dan y que está llamado en cierta forma como la ciudad donde va a correr la sangre inocente. Para este profeta, que era un campesino,
La explotación que están sufriendo los pobres a mano de los jefes que ansían acumular bienes es un crimen. Y sin duda esto lo podemos nosotros reflexionar en nuestra vida. Cuánta injusticia social, cuánto olvido de los pobres, cuánto corazón ensimismado en uno mismo y por nuestros propios intereses hacen precisamente que nos olvidemos que el otro también es hijo de Dios, que el otro es mi hermano, que el otro, aquel que no tiene voz, aquel que no es escuchado y que es pisoteado en sus derechos y en su dignidad, necesita de profetas que los defiendan. En pocas palabras, estamos llamados todos, queridos hermanos, a luchar por los derechos, a luchar por restablecer la dignidad de aquellos hermanos nuestros que están sufriendo estas injusticias. O no vayamos lejos, también nosotros las podemos estar padeciendo. Y Dios nos motiva y nos llama a ser profetas, a anunciar, a replantear nuestra vida, a dirigir nuestros senderos precisamente para hacer cada día este mundo un lugar más justo según el corazón de Dios. Por eso, sin duda, podemos darnos cuenta bajo qué situación estaban estos profetas, bajo qué situación estaban pasándola en esos momentos, que sin duda es muy parecida a lo que hoy en día estamos viviendo. Por eso viene como que a veces el ser humano en su humanidad pues busca esperanzas, busca salidas, pero lamentablemente salidas y esperanzas que no vienen de Dios y que sin duda lleva a un momento de llevar a un culto completamente sin justicia, a un culto vacío, a un culto solamente de imagen o de pose, y el cual precisamente el papel de los profetas es decir cuáles son las verdaderas intenciones de cada uno de nosotros al profesar una fe, al sentirnos partícipes del reino de Dios, en la construcción del reino de Dios, al sentirnos llamados por Dios. ¿Cómo es que yo estoy llevando este papel de Dios en mi vida? Con una falsa esperanza que genera un culto sin justicia. No vayamos lejos, por eso les puse estas imágenes donde demuestran precisamente los grandes contrastes que podemos vivir en la sociedad. Y no quiere decir precisamente que tener dinero esté mal, o el que tengamos mejores oportunidades que los demás esté mal. Lo que está mal es que nos olvidemos precisamente que allá afuera hay personas que la están pasando mal y yo estoy a lo mejor siendo partícipes al ignorarlo, al no reconocerlo o inclusive cada vez más o bajarlo. Hace, aunque seamos muy cristianos, aunque seamos muy católicos, a que llevemos una falsa esperanza con un culto vacío, un culto que sin duda lleva a la injusticia. Por eso vemos que esa falsa esperanza que genera un culto sin justicia. Por eso, mientras todo esto ocurre, el culto en los santuarios, en el templo de Jerusalén, en estos problemas que estaban viviendo este pueblo, se vuelve cada vez más esplendoroso, más sustancioso. Los profetas dicen que Dios no quiere ese tipo de culto que va acompañado de justicia. En pocas palabras, como yo creo que en cierta forma como pecado social, ¿no? A veces en cierta forma vernos o preocuparnos más por los adornos del templo de oración, el templo en nuestra capilla, o vernos precisamente preocuparnos por nuestros hogares, por nuestros bienes, por cada vez cambiar al mejor modelo o demás, cuando estamos viendo a lo mejor una realidad donde ni siquiera hay personas que tienen que comer el día de hoy. Y no es que nos sintamos que podamos nosotros cambiar el mundo, pero sí al menos tomar conciencia de las bendiciones que Dios nos está dando y de las cosas que yo pudiera hacer para cambiar la situación de aquel que se me presenta en todos los días. No solamente resguardarme,
y verme en lo ostentoso, en lo bello de un culto encerrado y no un culto en salida de aquellos que necesitan la esperanza de Dios. Por eso ninguno de los profetas, ninguno de ellos va a negar el culto en sí mismo, sino tratan de que este pueblo de Israel no caigan en la divinización de lo que no es Dios, pues esto sería ir en contra del primer mandamiento. Y cuando el culto no va acompañado de justicia, es porque el Dios del derecho y de la vida ha sustituido por lo que se ofrece o por quien negocia lo que se ofrece. Es decir, sin duda, estas palabras de los profetas nos invitan a reflexionar, que replanteemos cómo es el culto que nosotros estamos llevando. Simplemente nos dejamos llevar por el ritualismo, nos dejamos llevar simplemente por las acciones que podemos ver magníficas y apreciables, o simplemente volteamos los ojos y no vemos la realidad de los hermanos que nos rodean. No vemos la realidad de la iglesia, que Jesucristo vino a dignificar a aquellos que habían sido lastimados, que habían sido excluidos, que habían sido en cierta forma olvidados por los sistemas religiosos, olvidados por el pueblo en general, olvidados prácticamente por todo aquel que cree en Dios y que se ha olvidado de cómo Dios ha actuado en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el profeta Amós empieza a hacer esta crítica fuerte y dura a este tipo de culto. Y vemos precisamente en Amós capítulo 8, versículos del 4 a 6, que hace esta denuncia, esta crítica, que dice así: Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. Ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos, usando medidas con tampa y pesas falsas? Arruinemos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. Amós capítulo 5, versículo 2. La bella y la pura Israel ha caído. Cayó para no levantarse más. Quedó tendida sobre su propio suelo y no hay quien la levante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, en estas citas bíblicas podemos ver cómo el corazón del hombre en este momento se ha corrompido. Se ha olvidado de Dios, se ha olvidado del otro, y lo único que busca que es sacar provecho de cualquier circunstancia de la vida. Imagínense cómo se sentía este pueblo de Israel en medio de estas situaciones, que se sentían utilizados, que se sentían que no podían salir de esa situación, que se sentían desvalorizados, que no tomaban en cuenta su dignidad, que solamente se aprovechaban de ellos. Y precisamente por eso Dios hace surgir a estos profetas, para que reclamen los derechos de sus hermanos, para que reclamen los derechos de los hijos de Dios, para que salgan y se escuche la voz de Dios de aquellos que no la quieren escuchar, que salgan y escuchen la voz de Dios para corregir el camino, pues todo no está acabado, pues con Dios hay un nuevo comienzo en la vida. Por eso este profeta Amós hace esta crítica a aquellos que se están enriqueciendo de manera tan ansiosa a través del comercio, que incluso les estorbaba los sábados y los novilubios, es decir, los días sagrados, los días consagrados a Dios, los días que tenían que rendirle culto a Dios, momentos de cultos en los cuales preferían interrumpir por seguir trabajando. Y no vayamos lejos, muchos de nosotros a veces podemos estar en esa misma actitud. Se nos olvida que todo lo que tenemos es por obra y gracia de Dios. Se nos olvida ser agradecidos. Se nos olvida darle reconocimiento.
pero tal pareciera que nuestro trabajo, nuestros intereses, hacen que Dios nos estorbe, hacen que Dios sea algo, lo cosificamos y hace que sea algo que nos estorba, en el cual pues precisamente por eso como que quisiéramos callar nuestras conciencias, quisiéramos callar precisamente todo aquello que nos dice de lo que estamos haciendo mal o que nos vuelve a recordar y tomar conciencia de aquellos que necesitan de nuestra mano. Por eso, ante esta situación de muerte, por el olvido de la justicia en la vida ordinaria de este pueblo de Israel, tanto con sus hermanos como en el culto, Amós entona el peor de los lamentos fúnebres por el pueblo, pues Israel, este pueblo, que era todavía joven, es como una muchacha que ha muerto en su plena juventud sin haber podido casarse o tener hijos. Por eso leíamos la cita bíblica donde Amós se le dice: la bella y la pura de Israel ha caído. Cayó para no levantarse más y quedó tendida sobre su propio suelo y no hay quien la levante. Quedémonos con esta imagen. En medio de la situación de sufrimiento, de dolor, a veces pudiera parecer que no hay solución. Tal pareciera que Dios se ha callado, se ha alejado, se ha olvidado y que todo lo que estamos viendo tiene que ser así y que no hay vuelta atrás. Pero la realidad es que no es así, hermano, hermana. La realidad es que el anuncio de la palabra de Dios, el anuncio del mensaje de Dios, hace abrir los corazones para el entendimiento de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante seguir anunciando la palabra de Dios para entrar en los corazones y transformar los corazones de cada uno de nosotros. Por eso vamos a darnos cuenta que la riqueza y el lujo que ellos disfrutaban, estas personas, y que había pasado a manos de los santuarios y en el culto que ellos rendían, como una exaltación nacionalista que buscaban resaltar la grandeza del pueblo de Israel, pues más bien era un culto vacío, un culto sin justicia. Y en este ambiente de emoción, de alegría, esperaban un día al Señor que fuera la manifestación de todas las naciones de Israel como el pueblo escogido de Dios. Pero para Amós este culto era falso y estaba generando una falsa esperanza. Y por eso les advierte irónicamente que ese día del Señor, pues en cierta forma será como un día de tormento, de desolación, porque al Dios que esperaban, al que esperaban que lo iban a impresionar con su riqueza, que lo iban a impresionar con el culto que estaban rindiendo, era un Dios falso, un culto falso ante la necesidad de los otros, ante precisamente la injusticia que ellos mismos generaban, y que esas ofrendas que ofrecían pues venían de manos en cierta forma o de un trabajo no completamente lícito o justo. Por eso Isaías, vamos a darnos cuenta en la siguiente cita, en la pantalla que les puse la cita bíblica de Isaías capítulo 1, versículos del 13 al 15, va a remarcar esto. Dice así: no me traigan más ofrendas sin valor, no soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de la luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no los aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. En pocas palabras, Isaías alza la voz denunciando precisamente cómo estas ofrendas, esta idea de Dios, precisamente, pues estaban llenas de sangre, ¿no? Llenas de sangre por las injusticias. Y que estas ofrendas, que a lo mejor según Isaías, parecieran inútiles,
son una carga para Dios porque las manos quienes las ofrecían estaban llenas de injusticias y Dios no pide nada de esas manos. En pocas palabras, deberíamos de analizar nuestra propia vida, de cómo en cierta forma somos congruentes entre nuestra fe, entre lo que Dios nos pide y nuestras acciones. Quiero decir esto, muchos de nosotros podemos decir quiénes somos y qué es lo que hacemos, pero en realidad nuestras acciones son lo que nos definen realmente como lo que somos como personas. Y estos hombres, aunque tenían buena intención de acercarse a Dios, aunque hacían lo mejor para darle lo mejor que tenía a Dios, era obra de la injusticia y del olvido de Dios, de sus hermanos, haciendo un falso culto. Por eso Isaías, Amós, Miqueas, alzan la voz denunciando todo aquello que pareciera que está bien y que sin duda los estaba llevando a la perdición misma de cada uno de los integrantes de este pueblo de Israel. Por eso tenemos que empezar a buscar, como venían los profetas, empezar a ver cuál es la verdadera raíz de la esperanza, qué es lo que quiere Dios para que puedan salir adelante este pueblo que se está viendo en medio de estas situaciones tan difíciles. Estos profetas son conscientes de que la falsa esperanza que fomenta un culto vacío hará que este pueblo tenga una profunda crisis, pues al contrario de lo que deberían fomentar el culto, la percepción de la presencia de Dios en medio de su pueblo, lo que hacían era oscurecer cada vez más el papel de Dios en la vida del hombre. Por eso, esta crisis de un falso culto trae consigo un vacío de Dios para mucha gente que se sentía para mucha gente que sentía que su esperanza, bueno, para mucha gente sentirá su esperanza frustrada por los distintos acontecimientos que irán padeciendo por la destrucción final de Samaria, por esas actitudes que estaba tomando el pueblo de Israel. Por eso van a preguntarse, ¿dónde está nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto? ¿Acaso nos ha abandonado, como dice Isaías? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir todo esto? En pocas palabras, echándole la culpa a Dios por todo lo que estaban viviendo, mas no asumiendo las consecuencias de que sus mismos actos era lo que provocaba, lo que propiciaba a que se vivieran estas situaciones en este pueblo de Israel. Por eso en medio de estos acontecimientos los profetas son en primer lugar portadores de una esperanza activa de Dios. Y es donde precisamente viene el papel de la palabra de Dios, porque nos van a volver personas que en primer lugar tenemos que portar esta esperanza activa de Dios, como lo voy a definir más adelante. Van a mostrar que una esperanza que viene del mismo Dios, de cuyas palabras ellos se sienten portadores, llamados, que ellos mismos se sienten precisamente partícipes de este proyecto de Dios. Esta esperanza se va a basar en la misericordia divina, en la misma compasión de Dios que siente por su pueblo, y va a ver que este pueblo de Israel, pobre y pequeño, pues en cierta forma va a poder contemplar esta misericordia de Dios. Pero no va a poder subsistir sin la misericordia que viene de Dios, el cual sacó de Egipto, donde veíamos en el libro del Éxodo, he visto, oído, he bajado, yo conozco, yo sé lo que le pasa a mis hijos, yo conozco lo que están padeciendo. Si no viene con esa misericordia, pues lamentablemente se va a tener que vivir ese momento de desierto, ese momento de purificación. Por eso dice Oseas que en la esperanza encontramos cómo Dios observa y ve el dolor de su pueblo como un sentimiento que siempre dispuso hacia el perdón y hacia el encuentro nuevo, pues Dios siempre es tan grande
que sin duda está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Y es lo que precisamente por eso Dios mandaba a los profetas, para anunciarle que ante sus errores y consecuencias de la vida no estaba terminado. Siempre hay una salida. Y la salida que ofrece Dios es el perdón, la reconciliación, la compasión, el reencontrarse nuevamente con aquel que han abandonado. Por eso vamos a darnos cuenta que la raíz de toda la esperanza, en medio de este sentimiento de pérdida de sentido, Oseas va a dirigir el siguiente mensaje, que dice así, del libro del profeta Oseas, capítulo 11, versículos del 8 al 9. Dice así: ¿Cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Israel? ¿Podré destruirte como destruir la ciudad de Adán, o de hacer contigo lo mismo que hice con Seboín? Mi corazón está conmovido, lleno de compasión por ti. No actuaré según el ardor de mi ira. No volverá a destruir a Efraín porque yo soy Dios, no soy hombre. Yo soy el Santo, que estoy en medio de ti y no he venido a destruirte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean qué hermosas palabras dirige Dios por medio de los profetas para decirle, no está acabado. ¿Cómo crees que me gusta verte sufrir? ¿Cómo te imaginas que yo quiero que vivas en este momento de amargura, de esclavitud, de pérdida de dignidad, de maltrato, que abusen de ti? No me gusta. No me gusta que estés pasando estas situaciones. Por eso dice, ¿cómo podré destruirte? Yo no voy a actuar según como te has comportado tú, pues yo soy Dios y no soy un hombre. No actúo conforme a los criterios humanos, bajo los intereses, sino yo actúo con compasión, con misericordia. Y por eso Dios dirige este mensaje. Presenta la misericordia y la compasión de Dios ante el pecado y el sufrimiento del pueblo. Y esto era abrir una puerta a la gran esperanza de Israel. En medio de ese sentimiento de pérdida de sentido de la vida, de sufrimiento, de dolor, Dios manda este mensaje para decir, yo sé por lo que estás pasando, no me gusta, sé que te has alejado de mí, pero yo te perdono. Y lo único que deseo es que vuelvas a mí con todo tu corazón, con toda tu mente, y experimentes el amor que solamente yo te puedo dar. Pues la misericordia divina va a expresar precisamente la cercanía que tiene de Dios hacia este alejamiento que su pueblo tuvo de él. Por eso lo que Oseas trata de comunicar es que el sufrimiento cercano de Dios ante el sufrimiento del pueblo que se ha alejado. No podemos, y Oseas remarca eso. Remarca precisamente que a Dios le duele que su pueblo le ha fallado, que se ha alejado, que se ha olvidado de él, pero el amor de Dios hacia su pueblo es más grande, que hace que se olvide precisamente de este dolor, de este sufrimiento que le han causado. Por eso Dios siente compasión, y esto quiere decir que la misericordia de Dios, de aquel Dios del Éxodo, aquel Dios que liberó a su pueblo de ese sufrimiento, de esa esclavitud, sigue estando viva y por lo tanto hay esperanza. Es decir, este Dios que creían, este pueblo olvidado, más bien este Dios que pensaban que este pueblo los había olvidado, se vuelve a manifestar para decir, aún estoy en medio de ustedes y sé lo que están pasando. Por eso es necesario subrayar el esfuerzo de los profetas de Israel para que el pueblo vuelva a Dios. Y por eso, junto a esta esperanza activa de Dios, exhortando una esperanza receptiva que acepte al Dios de la vida. Se trata de buscar al Dios donde se le encuentra y alejarse de los lugares y de las actitudes donde Dios no está. Y por eso viene la pregunta, ¿y dónde está Dios en esos momentos de crisis? Podríamos preguntarnos hoy en esta vida. Y vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar la presencia de Dios en la búsqueda del bien y de la justicia, en la ayuda del oprimido, como dice Amós
y el profeta Isaías. Por eso, si tú sientes un vacío existencial, sientes que no comprendes a Dios, piensas que todo lo que está pasando a tu alrededor es porque Dios te ha olvidado, sin duda hoy nos viene a remarcar que no es así. Vamos a darnos cuenta de lo que dice Amós y el profeta Isaías. Dice así: del libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Así será verdad lo que ustedes dicen, que el Señor, el Dios Todopoderoso, está con ustedes. Odien el mal, amen el bien, asegúrense de que en los tribunales se haga justicia. Quizá entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, tendrá piedad de los sobrevivientes de Israel. El libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 17, dice así: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense por hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y como les decía precisamente, tanto Amós como Isaías han encontrado la clave para ver cómo este pueblo va a cambiar. En pocas palabras, dice que siempre hay que buscar el bien, buscar la justicia, ayudar al oprimido, como lo está mandando Dios. Y entonces nuevamente este pueblo se encontrará con este Dios que sin duda ha estado en todo momento. En estos momentos, sin duda, comienza a surgir en Israel la esperanza de aquel hombre mesiánico. Por esto el profeta Isaías va a empezar a predicar que va a venir del retoño de Jesé, va a venir el príncipe de la paz, va a venir el rey y el pastor, como dice en Miqueas. Es decir, ya se va a prefigurar precisamente un rey de esperanza, un rey que va a ser pobre y que va a ser servidor de todos. Y es la esperanza de que el poder, es la esperanza en cierta forma, de que el poder se le dé y se le confíe a quien de verdad sirva a los pobres, y esto lo va a hacer Dios con los pequeños signos, tanto para los que son excluidos, desterrados, maltratados. Por eso vuelvo a repetir, como decía la palabra de Dios, si leemos el libro del profeta Isaías y de Miqueas, este Dios mesiánico o de esta esperanza mesiánica va a venir de aquel príncipe de la paz para instaurar esta justicia. Habrá, por esto, como que va propiciando precisamente en el pueblo a que estén atentos a estos signos pobres para mantener viva la esperanza y poder apreciar así la actuación de Dios en la historia de cada uno de este pueblo. Estas palabras, pues vamos a darnos cuenta que no se escriben por el simple placer de ser escritas, sino que se escriben con el convencimiento de que Dios actuará. Y estas palabras son conservadas en la memoria de aquellos que escuchaban a estos profetas, y que al escuchar estas palabras también se van a sentir partícipes precisamente de querer cumplir la voluntad de Dios. Por eso se va a convertir entonces en la comunidad de los que saben y que esperan que Dios va a actuar. Y es el mensaje precisamente para cada uno de nosotros, hermanos, que estamos escuchando estos temas de la palabra de Dios, a que también nosotros nos volvamos partícipes de este proyecto del reino de Dios, a que no solamente lo dejemos a los políticos, a los sacerdotes, a las religiosas, sino que cada uno bajo sus circunstancias y bajo su forma de vida también actúe, como deseamos precisamente, haciendo el bien, evitando el mal, luchando por la justicia, ayudando al oprimido y dándole lugar a Dios en cada uno de nuestras propias vidas. Esto fue la primera crisis que vivió este pueblo, la crisis de Asiria. Pero vamos a darnos cuenta que vienen los siguientes profetas que van a vivir entonces la crisis babilónica. En esta crisis babilónica principalmente vamos a centrarnos en dos profetas, que es Jeremías y que es Ezequiel. Y vamos a darnos cuenta que estos dos profetas, sin duda,
fueron también partícipes de los hechos que estaban pasando este pueblo. Y vamos a darnos cuenta que esta crisis babilónica fue la más fuerte que pasó todo el pueblo de Israel. Pasó el pueblo de la Biblia y acabó con la desaparición del reino de Judá aproximadamente en el año 586 a causa de la deportación de gran parte de la población y sobre todo la destrucción del templo y el resto de la ciudad de Jerusalén. Quiero que nos centremos precisamente en esas tres ideas. Digo que van a pasar la crisis más fuerte primero porque sin duda vamos a darnos cuenta que poco a poco pareciera que ante las injusticias que están viviendo se desaparece uno de los reinos que habíamos dicho al principio, el de Judá y el de Jerusalén. Y vamos a darnos cuenta que empezaban a deportar a estos hombres. En pocas palabras, estaban viviendo muy mal, porque ya eran utilizados como esclavos, los hacían olvidarse precisamente de su identidad, los maltrataban, los humillaban y sobre todo, en este momento, en esta época de la historia, habían destruido su templo, es decir, para ellos el templo significaba la misma presencia de Dios, lo más sagrado, era donde Dios se manifestaba, era donde Dios se encontraba, era donde podían acudir a Dios. Y con esta destrucción del templo pareciera que han perdido toda esperanza, que este mensaje de esperanza que se les había anunciado tal parecía que había sido mentira. Por eso a estos profetas, Jeremías, Ezequiel, les va a tocar una época muy difícil. Vamos a encontrar precisamente que estos, tanto Jeremías como Ezequiel, van también marchando camino al exilio babilónico, con los deportados, con los que sufren. Y van a vivir que en este exilio, en esta crisis del exilio babilónico, van a vivir cosas muy, muy fuertes. Y pues sin duda, pues vamos a empezar entonces con nuestro primer profeta, que es el profeta Jeremías, donde vamos a ver qué mensaje dirige a este pueblo. Dice así, dice, Jeremías es un profeta que se encuentra en el peor momento de la historia del pueblo de Israel. Su predicación va acompañado de, eh, precisamente ante los momentos difíciles que estaban pasando, Jeremías tenía que hacer valer su palabra, tenía que sufrir rechazo, tenía que sufrir grandes pruebas y por lo tanto se ve obligado a exigirse cada vez más para dar un testimonio intenso de su vida, para que pudieran reconocer que era un enviado de Dios, que estaba anunciando la palabra de Dios y que precisamente era el mensaje que Dios dirige a su pueblo. Por eso, al principio de cuando leemos el libro del profeta Jeremías, vamos a darnos cuenta que la misión de Jeremías era arrancar, arrasar, demoler, denunciando las injusticias, destruyendo y demoliendo las falsas esperanzas de una identidad religiosa sin fundamento, y reedificar, plantar desde la verdadera esperanza. En pocas palabras, una misión completamente muy difícil para Jeremías. Tener que arrancar, quitar todas esas injusticias, tener que quitar esas falsas esperanzas de una identidad religiosa y sobre todo plantar una verdadera esperanza en medio de todo lo que estaba pasando a este pueblo de Dios. Jeremías se siente sin duda como el profeta en medio de un pueblo corrompido por las injusticias, la idolatría del poder y del dinero. Y sin duda podemos nosotros también, en medio de esa situación, de esta realidad que estamos viviendo, pues también tenemos que ser esos profetas que anuncien, que actúen en nombre de Dios en medio de estas injusticias, de esta idolatría, de esta ambición al poder y al dinero. Por eso dice así el profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 1 y 5. Ojalá fueran mis ojos como un manantial, como un torrente de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de mi pueblo. Cada uno se burla del otro y no hay quien diga la verdad. Se han acostumbrado a mentir. Son perversos, incapaces de cambiar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, en este mensaje de Jeremías vemos precisamente cómo
Su misión, como les había dicho, va a ser en medio de este pueblo que está corrompido por la injusticia, la idolatría, la ambición del poder y del dinero. Y sobre todo, que no es escuchado, que sin duda es olvidado, tal parecía, incluso Jeremías tiene su crisis, ¿no? Señor, yo no quiero, pero tu palabra me devora, me quema por dentro, porque tengo que seguir anunciando tu palabra a pesar de ese rechazo, de esas cosas que me están pasando. Por eso vamos a darnos cuenta que Jeremías encontró su vocación en el templo de Jerusalén al momento de que será proclamada la ley de Dios. Por eso veía en su llamado de Jeremías, parte dice, donde dice Dios, ¿no? Que hará suscitar a un profeta, donde él va a poner sus palabras, va a poner en ese profeta las palabras de Dios. En pocas palabras, Dios necesita de hombres para que sean sus instrumentos y puedan sin duda seguir adelante en medio de esas dificultades de la vida. Jeremías siente que la palabra de conversión, bueno, Jeremías, al momento de escuchar este llamado de Dios, de que necesita un profeta que ponga sus palabras en su boca, él va a experimentar una conversión en su vida, va a experimentar una palabra que denuncia y que va acompañada con la esperanza del perdón y la restauración, y que sin duda también vive que es abiertamente rechazado y que sin duda él no puede interceder, pero que no se cansa de anunciar esta palabra de Dios. Por eso vemos en la siguiente, la cita bíblica, donde precisamente Jeremías, este, va a insistir en seguir anunciando esa palabra de Dios a pesar de que sea rechazada. No vayamos lejos, muchos de nosotros nos invitan a los cursos bíblicos, nos invitan a las pláticas, nos invitan a la preparación, y a veces podemos optar esta actitud que tuvo este pueblo de rechazar completamente el mensaje salvífico y que nos da luz y esperanza en la vida de cada hombre. Ya para finalizar, queridos hermanos, prácticamente quisiera exponer un poquito acerca de cómo Ezequiel también en medio de estas dificultades del pueblo de Israel marcha a Babilonia con los primeros deportados y ahí va a empezar a denunciar todo tipo de idolatría, también de la falsa esperanza, pues tal pareciera que el sentimiento que tenía ese pueblo es que aquellos que se quedaron en Jerusalén creen que lo han hecho o que Dios los ha favorecido porque en cierta forma ellos no son culpables de esa situación o que ellos no han pecado, que ellos no son aquellos que han cometido esas injusticias o corrupciones. Pero Ezequiel en medio de este pensamiento, en medio de esas críticas, va a decir en cierta forma que, pues sin duda, a pesar de que ellos decían esto, pues vivían en una hipocresía completamente falsa, donde precisamente va a decir, echarles en cara es que esa actitud que ellos denuncian y que ellos dicen que por ser salvos o por eso no les pasó esto, sin duda son ellos también los que siguen practicando la injusticia. Y por eso va a haber, en cierta forma, como Ezequiel ve cómo el Señor abandona el templo y va a habitar en medio de su pueblo donde Él está. Y es algo, es un mensaje muy trascendente esto, porque va a decir Ezequiel, Dios no se encontraba completamente en el templo, sino que está en medio de aquel pueblo que sufre, que está pasándola mal, que está teniendo mala vida. Este pueblo que se pensaba limpios, puros, o que pensaban que no estaban haciendo nada malo a los ojos de Dios, realmente se van a dar cuenta que Dios está en medio de aquellos de los que sufren. Por eso el mensaje de Ezequiel va a ser un mensaje esperanzador. El mensaje de Ezequiel va a invitar a que tomemos conciencia de que Dios camina en medio de nosotros y está en medio de nosotros para ayudarnos. Por eso dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 23 al 25. Se levantó y se alejó de la ciudad, yendo a colocarse sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego el poder de Dios me levantó e hizo volver a Babilonia, donde estaban los otros desterrados. Esto sucedió en una visión
que el Espíritu de Dios me hizo ver. Después la visión desapareció, y yo les conté a los desterrados todo lo que el Señor me había revelado. Capítulo 12, versículos del 1 al 3. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienes ojos para ver, pero no ven, y oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. Por eso prepara lo necesario para salir al destierro, y a pleno día, y a la vista de todos, sal de tu casa, vete a otro lugar, y tal vez se den cuenta que son un pueblo rebelde. Al momento de leer estas citas bíblicas, nos damos cuenta precisamente lo que les decía. Debemos como Dios va a ir en camino precisamente en medio de su pueblo, en medio de aquellos que se han comportado rebeldemente y que se han olvidado completamente de Dios y que están viviendo sin duda las consecuencias. Por lo cual, esta experiencia del desierto, esta experiencia de los deportados de Babilonia, va a llevar precisamente a que el hombre tenga una nueva encomienda de entender qué es lo que quiere Dios. El que no solamente cambien sus actitudes, sino que cambien completamente su vida, que cambien completamente su corazón. Por eso la raíz de la esperanza lo que implicaba es una renovación de las personas ante las estructuras de la fuerza y del poder. Y por lo tanto, se tenía que manifestar el poder de Dios en medio de este pueblo. Y por eso la raíz de esta esperanza estaba en un cambio de mentalidad, en una conversión de corazón, capaz de aceptar la esperanza de una renovación. Si no se partía de aquí, todo seguiría igual, y la esperanza de volver a ser un pueblo se perdería. En pocas palabras, lo que Dios le pide a este pueblo es que a pesar de sus errores, de sus dificultades, cambien su corazón, cambien su vida y dejen experimentar a Dios que es capaz de transformar el corazón del hombre. Por eso vemos a Jeremías y el profeta Ezequiel que dice así: yo les daré un corazón, yo les daré corazón para que reconozcan que yo soy el Señor, y Él será mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Dice Ezequiel: yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Desde ahí podemos ver cómo el amor y la misericordia de Dios se va manifestando en este pueblo que sin duda va viendo cómo Dios va actuando en su historia y en su vida, haciéndole la promesa de que van a tener un corazón nuevo y dispuesto para encontrarse con Dios, y que todo esto que están pasando sin duda va a quedar atrás, porque Dios es el que actúa, Dios es el que va a empezar a llevar precisamente la esperanza. Por eso, dentro del profeta Ezequiel viene un pasaje del capítulo 37 que se le conoce como el Valle de los Huesos Secos, donde sin duda nos va guiando a nosotros para poder saber qué es lo que a lo mejor podemos estar experimentando en nuestra vida. Cómo en nuestra vida podemos estar sin esperanza, sin motivaciones, con pérdida de sentido. Y cómo es que la palabra de Dios es la esperanza y la fuerza de empezar a dar vida nuevamente con su fuerza de su palabra. Por eso quisiera meditar rápidamente este pasaje del profeta Isaías, el Valle de los Huesos Secos, donde vamos sin duda a nosotros encontrarnos completamente de cómo Dios se va a ir manifestando cada uno de nosotros. El Valle de los Huesos Secos sin duda va a empezar a exponer Ezequiel acerca de la esperanza por medio de su predicación en un valle de huesos secos. La visión de los huesos secos, sin duda, dentro del profeta Ezequiel, es un texto donde se va a conjugar, en primera instancia, lo aterrador de ver tantos huesos y el dramatismo que supone la pregunta acerca de la existencia humana. En esa imagen vamos a ver también cómo es que Dios, en medio de esos huesos calcinados, áridos o muertos,
va a entretejer nuevamente la vida, va a darles nuevamente la carne, va a darles nuevamente una misión, una acción. Y en relación a ello se muestra cómo Dios hará florecer precisamente de nuevo la vida en medio del valle de la muerte, en medio del valle de la oscuridad, en medio del valle sin esperanza. Y vamos a darnos cuenta que el único que puede hacer todo esto posible es la obra de Dios, de ese Espíritu que da vida y que solo puede ese Espíritu transmitir vida. Por eso quisiera meditar este tema de los valles de los huesos secos, porque son personas que internamente están en una condición de muertos en vida, sin esperanza, sin aliento. Esta profecía sin duda fue enviada a un pueblo necesitado de oír la palabra de Dios. De igual manera, hoy en día la palabra de Dios es enviada a todos aquellos necesitados para escucharla. La palabra de Dios que es dada por el profeta está acompañada de una visión que sin duda vamos a poder entender y explicar conforme Dios va actuando en la vida del hombre. Prácticamente la estructura del pasaje del libro del profeta Isaías del capítulo 37, versículos del 1 al 14, y, y lo podemos dividir en tres partes. Primero va a ser la promesa de vida de los huesos secos, el soplo del Espíritu va a vivificar el cuerpo de los inmóviles, y tercero, Dios colocará al pueblo de nuevo en su propia tierra. Vamos a empezar con esta primera parte, la promesa de vida de los huesos secos. Dice así el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 6. El Señor puso su mano sobre mí, y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle. Eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos, diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar a ustedes aliento de vida, para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda estos huesos estaban secos en gran manera. Este valle estaba lleno y regado sobre la paz del campo. Dios, cuando llevó al profeta a este valle, podemos seguir afirmando que esta era la condición espiritual o interna del pueblo de Dios, de la casa de Israel. Ellos estaban avergonzados, confusos o desilusionados por lo que estaban viviendo. Los judíos estaban desfallecientes, deseosos de oír de su restauración después de su cautiverio y la recuperación de su dispersión ante, en cierta forma, este cautiverio que estaban viviendo. Este pueblo estaba destruido, con temor de ser extinguidos por sus adversarios y sus enemigos. Nosotros, como el pueblo de Dios, en la actualidad, podíamos estar enfrentando la misma situación que la casa de Israel. Este valle de huesos secos era el reflejo de lo interno que podría estar dentro de nuestras vidas ahora mismo. Si estamos avergonzados por nuestra situación económica, por nuestra vida diaria, si estamos confundidos por nuestro futuro y pensamos que nunca saldremos y nos sentimos cautivos por nuestros enemigos, si hay momentos que creemos que este gobierno, este sistema nos destruirá, somos esos huesos secos dispersos por aquel valle del profeta que el profeta vio. Por lo tanto, debemos reconocer nuestra condición interna ante Dios. Debemos reconocer cómo nos sentimos hoy ante Dios para que Él obre en nuestra vida. Si alguien no ha reconocido a Jesús como su Salvador, está muerto como esos huesos, sin vida y sin esperanza. Y si algún cristiano está en esa situación, Dios es el que es capaz y que tiene poder para poder levantarlo por medio de su palabra. Vamos a darnos cuenta que en el versículo 3 y el versículo 5, lo único que podemos ver
que es que el poder que Dios necesita para que estos huesos puedan revivir es la palabra del Señor. La casa de Israel, como lo menciona los siguientes versículos que vamos a ir anunciando, es que estos huesos secos necesitaban oír la palabra de Dios Todopoderoso. La vida interna de este pueblo, sin duda, vendría solamente por las palabras del Señor, que enviará a ellas por medio del profeta. Aquellos huesos, cientos de huesos dispersos por todo el valle, era la multitud del pueblo de Dios que caminaba sin rumbo y sin dirección y sin esperanza. Dios les daría vida haciendo entrar un espíritu vivificador, pero eso sería a través de sus palabras. Muchos de nosotros, igual que aquellos huesos secos, muertos en nuestro interior, debemos saber que lo único que nos dará vida es la palabra de Dios. Ella es la única que ha tenido y tendrá poder de hacer vivir todo aquello muerto dentro de nosotros. Otro aspecto importante es que estos huesos, el pueblo de Dios que había sido matados por lo que tanto necesitaban ser resucitados y revividos por la palabra de Dios. Muchos creyentes fuimos asesinados sin duda en el pasado, fuimos heridos en nuestras metas y deseos de pequeños. Algunos otros buenos soldados pelearon, hicieron batalla, pero ahora se sienten vencidos y avergonzados y derrotados. Son soldados sin aliento, sin vida, simplemente están muertos. Lo único que puede revivir o darnos nuevamente vida es la de creer y la de soñar. Es la de la palabra de Dios. Que esta es la fuente que el Señor dio al profeta para que hablara. La palabra de Dios es enviada para que penetre dentro de nuestra vida, muerta espiritualmente, hablando que lleve vida a aquello que ha muerto. Es necesario obligarlo a todo aquel que desee revivir, que necesita ser resucitado en su interior. Es necesario escuchar la palabra de Dios. Ezequiel sigue hablando hoy en día por boca de cada uno de aquellos que anuncia la palabra de Dios y que obedecen la voluntad de Dios. Pues, queridos hermanos, que esta palabra de Dios nos haga revivir precisamente nuestra esperanza y nuestra falta de sentido de la vida que podemos tener. Pues Dios, que con su palabra hizo revivir a estos huesos secos, ¿qué no hará en cada uno de nosotros? Por eso vamos a darnos cuenta que el soplo del Espíritu va a ser el que va a vivificar estos cuerpos inmóviles. Como dice el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 7 al 10, y dice así: Yo les hablé como él me lo había ordenado, y mientras les hablaba oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos a otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo: Habla en mi nombre al aliento de vida y dile: Así dice el Señor, aliento de vida. Ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo les hablé en nombre del Señor, como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, después de que el profeta anunció la palabra de Dios en medio de un temblor, los huesos empezaron a unir unos a otros. Ellos empezaron a buscar su ubicación según su nombre y su posesión de su cuerpo. La unidad y el trabajo en equipo hizo que estos huesos se formaran en un cuerpo humano completo. Si no hubieran existido la unidad y algunos huesos de los pies hubieran querido colocarse en las manos o en las rodillas o en los brazos, se hubieran formado cuerpos anormales o deformes. El pueblo de Israel debía entender que para ser vivificados tendría que trabajar en la unidad entre ellos, como un grupo, y en ellos como personas poniendo su vida espiritual en orden y en la voluntad de Dios. Por eso, anhelamos fervientemente reavivar en Dios nuestra vida a través de su palabra, pero también en unidad y en obediencia a ella. Primero debemos saber que la restauración nos dará unidos como iglesia, una familia como pueblo de Dios. También debemos saber que para resucitar
También debemos saber que para un resucitar interno como aquellos huesos, debemos poner en orden nuestra vida espiritual y trabajar en unidad de cuerpo y espíritu para poder lograr que la palabra de Dios cumpla su objetivo de darle vida a nuestros huesos secos. La Biblia dice que separados de Cristo nada podemos hacer. Este es el principio de todo humano y la unidad con Él. Esta es la palabra que sin duda la unidad, la que hace precisamente que nos congreguemos como hermanos, como iglesia, como personas que creen en Cristo. En la iglesia es el lugar donde nos congregamos para recibir vida a nuestros huesos secos. La recomendación que podemos ver que en el apóstol Pablo a congregarse y la bendición que escribió el profeta David cuando dijo que era bueno y delicioso que los humanos habitaran juntos, era porque esa unidad Dios la enviaba precisamente como palabra poderosa para que nosotros pudiéramos ver cómo Dios se manifiesta en cada una de nuestras propias vidas. Por eso la palabra del Señor en esos huesos los va a revestir, les va a dar solidez y les va a dar firmeza. Vemos en el versículo 6 y en el versículo 8 cómo la palabra de Dios dicha por el profeta Ezequiel fue fiel y veraz. Esta se estaba cumpliendo en aquel valle de los huesos secos. Primero se les envió una palabra a los huesos que recibieran vida, y se unieran, y se cumplió. Ahora estos huesos también recibieron una palabra de Dios sobre ellos, y recibieron tendones, carne y vida, y también se cumplió. Ezequiel dará esta palabra al pueblo de Israel con toda la seguridad y la confirmación de que su poder, ya que él mismo observó paso a paso cómo se manifestó el poder de Dios y las cosas que hizo con aquellos huesos secos hasta llevarlos a ser poderosos. Ezequiel ese día se paró en medio de aquel pueblo con la palabra poderosa y viva enviada por Dios. Pero también el profeta se sentía poderoso con la convicción de lo que estaba hablando, porque sus ojos lo habían visto. Los huesos eran un esqueleto solamente, que necesitaban ser cubiertos por tendones, vestidos por piel, y sin estos dos elementos no tendrían solidez ni firmeza, pero también necesitaban del espíritu de vida. Los huesos fueron llenos de tendones y revestidos de piel. Ahora forman un cuerpo humano. Para estar completo, recibirán vida a través del soplar del Espíritu de Dios. Todas las cosas para un cuerpo son necesarias. Los huesos, los tendones, los nervios, la piel. Pero la más importante entre lo importante es el Espíritu, y más si el Espíritu de Dios es el que sopla sobre nuestro. Nuestra vida como seres humanos no solamente está formado de huesos, tendones, músculos y piel, también tenemos un espíritu, y este es el primero en ser afectado por el enemigo. Todo lo hemos estudiado. La condición de nuestra vida parte de nuestros problemas internos, y estos nacen en nuestro espíritu. Dios, como lo hizo en la casa de Israel, quiere hacer con nosotros, soplar su espíritu para darle vida al cuerpo vivificado con su palabra. Dios primero nos muestra la condición en la que nos encontramos en nuestra vida. Luego en su palabra nos empieza a unir y enviar vida a aquello que estaba muerto. Luego desea enviar su espíritu sobrenatural para recibir poder en nuestro espíritu. Ahora ya no somos huesos secos, somos solamente un cuerpo. Ya no somos solo espíritu, somos el poder de su palabra. Algunos de nuestros hermanos, sin duda, podamos darnos cuenta precisamente de la fuerza y de la eficacia que tiene la palabra de Dios para causar en nuestras vidas la unidad y luego, sin duda, para poder nosotros ver cómo esta palabra empieza a darnos un sentido y una nueva visión en nuestra vida. Vamos a leer la última parte del profeta Ezequiel, donde dice precisamente que Dios colocará al pueblo de nuevo, Dios colocará al pueblo de nuevo a su propia tierra, de nuevo a su propia tierra. Y dice así, del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 11 al 14.
Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saques de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán, y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo el Señor lo he dicho y lo he hecho. Yo el Señor lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda, el profeta es tan indispensable para la iglesia y es la llamada que hacemos para cada uno de nosotros de seguir anunciando la palabra de Dios como lo fue para la casa de Israel, que solo con su palabra, como enviado de Dios a un pueblo, es capaz de levantarse, capaz de surgir, capaz de pelear y capaz de recobrar aquello que había perdido. Dios, dice la palabra de Dios, ¿no? Dios abrirá sus sepulcros y los hará subir de sus sepulturas, tal como lo hizo con aquellos huesos secos. Él los sacaría y luego los pondría de nuevo con su espíritu, para hacerlos vivir nuevamente en una tierra de reposo, en una tierra de tranquilidad. La iglesia también podrá disfrutar del poder de la palabra de Dios y de darle vida, de restaurarla y llenarla del poder de su Santo Espíritu, haciéndole una iglesia como aquel ejército tan grande que nos hablaba el profeta Ezequiel. Dios aún sigue hablando, es solo lo que necesitamos escucharle para tener esta nueva vida. Aquel que habló a la vida de Ezequiel aún sigue hablando y su espíritu sigue moviéndose en cada uno de nosotros. Pues, queridos hermanos, que la palabra de Dios, que tiene fuerza, que tiene poder, siga actuando en nosotros, de hacer de lo imposible algo posible en medio de esa oscuridad, darnos luz, y que esa palabra de Dios, sin duda, tenga efectos en cada una de nuestras propias vidas. Pues bien, espero que les haya gustado este pequeño tema. Si tienen alguna duda pueden dejarlo. Lo importante es ver que la palabra de Dios sigue actuando en nuestra vida, que la palabra de Dios sigue estando presente en aquellos que quieren escucharla. Pues, queridos hermanos, quisiera terminar este tema con este canto que se llama Corazón de Barro, donde veíamos precisamente que a este pueblo le hacía falta cambiar completamente de pensamiento para transformar y vivir lo que realmente quiere para nosotros. Y quisiera terminar con esta oración del corazón del barro, que es un canto para pedirle a Dios que cambie nuestra vida y podamos sentir su presencia. Que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, dame un corazón como el tuyo. Usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Como quieras, Señor, como quieres que sea, dale la forma a Jesús, hazlo a tu
paciencia y tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reine esta paz con Dios, que tenga lo que me falta y sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú. Hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos.